Venimos a explicarles el síndrome de Raymond-Stein-Chenais, de disociación de la mirada lateral, alterna protuberancial superior, o también conocido como pontino tegmentario rostral. Antes de hablar del síndrome como tal, es necesario hablar de la anatomía del puente de Barolio. En este caso lo vamos a dividir en una topografía macroscópica y en una estructura microscópica. La topografía macroscópica, a su vez, la dividimos en una vista ventral y en una vista dorsal. La que estamos viendo en este momento es una vista ventral. Podemos observar que queda delimitada rostralmente por el surco pontomesencefálico y por los pedúnculos cerebrales. Lateralmente va a quedar delimitado por el pedúnculo cerebeloso medio o brachium pontis y caudalmente queda delimitado por el surco medulopontino. En el puente de Barolio se forma un abultamiento conocido como protuberancia pontina, en cuya línea media se observa el surco basilar, por donde pasa la arteria basilar. Es en esta cara ventral donde emergen diversos nervios craneales. Primeramente observamos aquí el nervio craneal 6 o motor ocular externo o abducens, que va a emerger en el límite entre el puente y la médula oblongada. En el ángulo cerebelopontino van a emerger dos nervios craneales. En una posición ligeramente más medial emerge el nervio facial y en una posición lateral el vestíbulo coclear. Finalmente, en la parte más rostral y lateral del puente de Barolio emerge el nervio trigémino con su rama sensitiva grande y su rama motora pequeña. Pasando a la cara dorsal del puente de Barolio, observamos múltiples estructuras. En esta zona encontramos la eminencia teres o colículo facial, la eminencia media, locus coeruleus, el surco limitante, las fibras arciformes externas posteriores, el trígono del hipogloso, el trígono del vago, el trígono vestibular, el óvex, y aquí a los lados observamos los pedúnculos cerebeloso superior o brachium conjuntivum, medium o brachium pontis e inferior o cuerpo restiforme. Una vez que ya mencionamos la topografía externa del puente de Barolio, lo que nos interesa para este síndrome es el corte superior del puente de Barolio, ya que estamos hablando de un síndrome protuberancial superior. Entonces, para ubicarnos un poco en este dibujo, observamos al mesencéfalo con sus colículos superiores e inferiores, al puente de Barolio, a la médula oblongada y finalmente a la médula espinal. Observamos al cerebelo, al acueducto de Silvio, al cuarto ventrículo y finalmente al epéndice. Entonces, el corte que nos interesa va a ser justamente este, el corte superior. El puente de Barolio se va a dividir en dos zonas principales. En una zona basal, que sería aproximadamente esta región, y un tegmento que va a ser dorsal. En la parte basal observamos dos tipos de núcleos. Primero, los núcleos pontinos, que son una serie de núcleos que están conectados con el cerebelo a partir de una especie de circuito. Primeramente, empieza en la corteza cerebral, tanto en los lóbulos parietal, frontal, temporal y occipital. Esto pasa a la parte más basal del puente. Posteriormente pasan al pedúnculo cerebeloso medio o brachium pontis. De aquí pasan al neocerebelo en el lóbulo posterior. De aquí a los núcleos dentados del cerebelo y finalmente al tálamo. A partir del tálamo regresan otra vez a la corteza cerebral, formando pues el circuito que habíamos mencionado. También tenemos aquí en la parte basal a los núcleos corticoespinales, que son la vía del movimiento voluntario, y también van a contar con su vía corticonuclear, que se relaciona con el nervio craneal 7 o nervio facial. Hablando del tegmento, tenemos otros tipos de núcleos. Primeramente tenemos al lemnisco medio, que podemos ver que tiene una división somatotópica interesante. Bueno, primero tenemos que decir que este lemnisco medio
trabaja con la propiocepción consciente, es decir, cuando Pepe te ve, que es sinestesia, posición, presión, tacto fino y vibración. La división somatotópica que les había mencionado es bastante sencilla. Los miembros superiores, que van a estar dados por el núcleo cuneiforme, van a estar en una posición más ventral, mientras que los miembros inferiores, dados por el núcleo gracilis, van a estar en una posición lateral. Aquí tenemos al haz tegmental central, que pues también va a ser un circuito en el cual empezamos con el haz tegmental central, pasa al núcleo rojo, posteriormente al núcleo olivar inferior, después al cerebelo, luego a los núcleos dentados del cerebelo y finalmente regresa al haz tegmental central. Aquí en esta estructura, en el número 5 va a ser el fascículo longitudinal medial, que sirve como un tipo de unión o conexión entre la formación reticular paramediana pontina y el núcleo motor del 3. Por lo tanto, pues, si esto se ve afectado, va a afectar al nervio craneal 3 y también a la formación reticular paramediana pontina. De este lado ya encontramos a lo que es la formación reticular paramediana pontina, que va a quedar conectado con el nervio craneal 6 o abducens ipsilateral y con el nervio craneal 3 o motor ocular común contralateral. También vemos aquí unas fibras simpáticas descendentes provenientes del hipotálamo y aquí el fascículo espinotalámico que lleva exterocepción, es decir, va a llevar dolor y temperatura. Aquí tenemos a los pedúnculos cerebelosos medios o brachium pontis y por último el cuarto ventrículo. Bueno, yo les voy a hablar sobre el significado clínico de lo que es el puente de Barolio. Como ya se había mencionado anteriormente, este también es conocido con los nombres de protuberancia anular y puente troncoencefálico, y va a ser una estructura del sistema nervioso central que va a estar situada abajo del tronco del encéfalo. Y concretamente es la región más prominente de esta estructura y su función es conectar y comunicar a lo que es el mesencéfalo y al bulbo raquídeo. El puente va a estar situado en la fosa craneal posterior, debajo de la tienda del cerebelo, y está en relación en la parte anterior de lo que es la arteria basilar, el dorso de la silla del hueso esfenoides y la parte basal del hueso occipital. También el puente Barolio va a formar la mitad superior del piso del cuarto ventrículo y va a poseer diferentes núcleos, que sería el quinto el trigémino, el sexto el abducens o el motor ocular externo, lo que es el séptimo que es el facial y el octavo que es el vestíbulo coclear. Y bueno, ahora les voy a mencionar algunas funciones, bueno, las funciones de estos núcleos craneales. El trigémino, pues ya sabemos que se divide en tres ramas. La primera rama va a tener el nombre de la oftálmica, que esta se va a encargar de la sensibilidad de la córnea, la piel, la frente, la piel cabelluda, la nariz, los párpados y los senos nasales. Luego está la segunda rama, que es la maxilar, que va a estar encargada de la sensibilidad de la piel de la cara, como es el labio superior, los dientes maxilares, la mucosa de la nariz, el paladar y el seno maxilar. Y luego sería la tercera rama, que es la mandibular. Esta, pues, primero la sensitiva somática va a estar encargada de la sensibilidad de la piel sobre la mandíbula, lo que es el labio inferior, los dientes mandibulares, la articulación temporomandibular, la mucosa de la boca, los tercios anteriores de la lengua, y luego ya en la parte motor somática, pues va a estar encargada del motor para los músculos masticadores, que el miloioideo, el vientre anterior del digástrico, el tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano. Luego el nervio sexto, que sería el abducens, pues su función es motor para el recto lateral, esto quiere decir que va a mover el ojo lateralmente. Y luego el séptimo, que es el facial, va a permitir el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua y del paladar, el motor para los músculos de la expresión facial, la sensibilidad general de la piel, de las caras del pabellón auricular, lo que es también inervación parasimpática para la glándula lagrimal, las glándulas salivales, sublinguales, submandibular y las nasales.
Y luego sería el octavo, que se va a dividir en vestibular y en coclear. El coclear pues nos permite lo que es la audición en el órgano espiral, y el vestíbulo coclear pues va a estar funcionando en la relación de la posición y el movimiento de la cabeza. Esto quiere decir que nos permite el equilibrio. Hay sensibilidad vestibular de los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo. Y pues también el puente sirve como conducto por tractos ascendentes y descendentes muy importantes, que sería el córtico espinal, el córtico protuberancial, el córtico nuclear, el fascículo longitudinal medial y lepniscomedial, espinal y lateral. Aparte de núcleos sensitivos y motores que contiene, también tiene una porción de la formación reticular que participa en funciones importantes para nosotros en nuestra vida, como sería el sentido de la vista, la coordinación, el sueño, la coordinación motora y el estado de alerta. Por tanto, pues no va a ser sorprendente que tumores, hemorragias o infartos de esta área produzcan una variedad de signos y síntomas. Bueno, yo les voy a hablar sobre la clínica y primero quisiera mencionarles que la investigación clínica es la herramienta de mayor importancia para identificar estrategias diagnósticas y terapéuticas, en este caso, en el síndrome de Raymond. Y en clínica, este síndrome se caracteriza por parálisis monolateral de los movimientos laterales de la mirada. Esto por la afección del nervio abducens o motor ocular externo, que es el nervio craneal 6. También se caracteriza por presentar hemiplegia, que es la parálisis de un lado del cuerpo, en este caso sería contralateral a la lesión. La hemianestesia, que es la pérdida de todo tipo de sensibilidad, que serían la cara, el tronco y los miembros, tanto superior como inferior. Todo este pronóstico depende de la etiología del síndrome. La etiología se encarga de estudiar el origen de las causas. Bueno, en este caso, este síndrome se genera por una lesión en la parte alta del puente, en donde se van a ver comprometidas varias estructuras, que es la vía piramidal, la cintilla longitudinal posterior, el lemnisco medial, la vía contralateral del trigémino, después de su entrecruzamiento, las vías olivorúbicas y las rubroespinales. La lesión se encuentra en el puente de Barolio, en su parte rostral, e incluye el lemnisco medial, el fascículo longitudinal medial, el espinotalámico y también las fibras cerebelosas. Bueno, la lesión de este síndrome la vamos a encontrar en el puente de Barolio lateral en su parte rostral. Se van a afectar 4 principales estructuras: el lemnisco medial, el fascículo longitudinal medial, el fascículo espinotalámico y las fibras cerebelosas. El lemnisco medial está encargado de la propiocepción consciente. Entonces, esta propiocepción consciente se va a encargar de la sinestesia, la presión, la posición, la temperatura y la vibración. Si se afecta esta estructura, lo que va a ocasionar es una pérdida misensorial. ¿Qué significa esto? Bueno, es la pérdida de las sensaciones de la mitad del cuerpo. En segundo lugar, tenemos el fascículo longitudinal medial. Este fascículo forma parte de la vía vestibuloespinal medial ascendente, que se va a encargar de coordinar los movimientos del tercer y cuarto nervio junto con la mirada horizontal. Entonces, si se afecta esto, nos va a causar una oftalmoplegia internuclear, que es lo que estamos mostrando en nuestra imagen. Por último, si se afectan las fibras cerebelosas, que son las que van a controlar nuestro equilibrio por el cerebelo, vamos a tener ataxia. Como dato, si la extensión de esta lesión o este síndrome se va un poco más ventral, podemos tener también la afección de las fibras del fascículo corticoespinal. Entonces, esto nos daría una hemiparesia, pero contralateral. Ok, a continuación hablaremos de los tipos. Clínicamente se han reportado 2 subtipos, según las estructuras afectadas. Vamos a tener el clásico y el común.
En el clásico se van a ver afectadas 3 estructuras. En el fascículo del nervio abducens va a provocar la parálisis de la vista lateral ipsilateral. En cuanto a las fibras corticoespinales, las no decusadas, vamos a tener que van a provocar hemiparesia contralateral. Y por último, las fibras corticofaciales van a provocar parálisis facial central del lado contralateral. A diferencia del clásico, en el común vamos a tener que se afectan las mismas estructuras, el fascículo del nervio abducens y las fibras corticoespinales. Sin embargo, vamos a tener que las corticofaciales no se lesionan. ¿Esto por qué? Principalmente va a ser porque no se van a ver afectadas estas fibras en cuanto al infarto. El infarto va a tener lugar simplemente en las fibras del nervio y en las fibras corticoespinales. Okay. En el plano axial vamos a tener estas imágenes que son para guiarnos en cuanto a qué lugar está la lesión. En esta podemos ver que la marca o mancha negra es el lugar de la lesión. En este lugar es blanca. Y en el plano sagital vamos a tener también aquí la lesión. Es una manchita negra, no sé si la alcancen a ver. El infarto, en este caso, que es el clásico, vamos a tener que afecta las fibras del nervio abducens, las corticoespinales y las corticofaciales. En el caso más común y el más reportado sería el mismo infarto, pero va a afectar el nervio, las corticoespinales y las corticofaciales se van a salvar del infarto, por lo que no va a dar manifestaciones en la cara. Y bueno, eso fue todo por el síndrome de Raymond.